Hola a todos, un gusto saludarles. En esta ocasión resolveremos un problema aplicando la primera condición del equilibrio mecánico. La figura muestra una masa de 5 kilogramos suspendida que tira de otra masa de 8 kilogramos, haciéndola subir sobre un plano inclinado a velocidad constante. Suponiendo que no hay fricción en la polea y despreciando la masa de la cuerda que une las masas, calcule la tensión en la cuerda y el coeficiente de fricción cinética. Según el enunciado de nuestro problema, se cuenta con dos masas de valores diferentes. Una de ellas hace subir a la otra por un plano inclinado, pero lo hace a velocidad constante. Esto significa que la aceleración en este caso será cero, porque ambas se mueven con velocidad constante, es decir, no sufren un cambio de velocidad. Otro elemento a considerar es que hay una sola cuerda que sostiene a ambas masas, lo que significa que si no hay una fricción en la polea, la tensión es la misma en toda la cuerda. Además, hay que añadir que solo una de las dos masas está en contacto con la superficie, lo que significa que es la única que experimenta fricción. Para efectos de representación, llamaremos a la masa de 5 kilogramos masa 1 y a la masa de 8 kilogramos masa 2. Para comenzar con la solución numérica en problemas que tengan que ver con las condiciones de equilibrio, lo primero que hay que realizar es un diagrama de cuerpo libre. En el caso de la masa 1 que está colgada y no está en contacto con ninguna superficie, las únicas fuerzas que actúan son la fuerza de tensión que hace la cuerda al sostener el objeto y el peso debido a la masa que tiene dicho objeto. Por tanto, al aplicar las condiciones del equilibrio, obtenemos que la sumatoria de fuerzas de la masa 1 en el eje X son iguales a 0. En este caso, no hay componentes horizontales porque el objeto se encuentra meramente vertical. En el caso del eje vertical, la sumatoria de fuerzas del objeto 1 en el eje Y son iguales a 0. En este caso, la fuerza que va hacia arriba, que es la fuerza de tensión, es positiva, mientras que el peso, que es una fuerza que siempre apunta hacia abajo, es negativa. Entonces, tensión menos el peso del objeto 1, eso es igual a 0. Despejando y sustituyendo, recordemos que el peso es igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. Por tanto, la tensión es igual a la masa 1 multiplicada por la gravedad. Al sustituir la masa de 5 kilogramos y multiplicarla por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, que es el valor de la aceleración de caída de los cuerpos en la Tierra, nos resulta que la tensión es igual a 49 newtons. Esta es la tensión de toda la cuerda, ya que es una sola, y dijimos que la tensión es la misma en toda la cuerda. Bien, ahora
nos trasladamos a la masa 2. Como dijimos hace un momento, lo primero que haremos es el diagrama de cuerpo libre. Tenemos un objeto que está en contacto con un plano inclinado, por tanto tiene una fuerza normal, la cual dibujamos perpendicular a la superficie, es decir, formando un ángulo de 90 grados con la superficie. Debido a que el objeto se está moviendo y está en contacto con el suelo, también experimenta una fuerza de fricción. Como el objeto está siendo alado hacia arriba, entonces la fuerza de fricción la dibujaremos opuesta al movimiento. Por tanto, la fuerza de fricción K la dibujamos opuesta al movimiento, es decir, hacia la izquierda. Mientras que la fuerza de tensión, que representa la fuerza con que la cuerda jala al objeto, la dibujamos en dirección al movimiento. Por tanto, T apunta hacia la derecha y la dibujamos sobre la cuerda. En el caso del peso, dibujamos los componentes rectangulares del peso porque es necesario colocar una fuerza que sea paralela a la fuerza normal para que haga equilibrio. Por tanto, la componente del peso que está paralelo a la fuerza normal es la componente vertical del peso. Por esa razón es que se dibujan las componentes del peso del objeto. Además, tiene esa forma porque el objeto no está completamente horizontal. Ahora que tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, procederemos a aplicar la primera condición del equilibrio, que dice que la suma de todas las fuerzas son iguales a 0. Comenzando con las componentes horizontales, tenemos que la tensión menos la fuerza de fricción estática menos la componente horizontal del peso son iguales a 0. La tensión es positiva debido a que va hacia la derecha, mientras que la fuerza de fricción estática y el peso ambas van hacia la izquierda. Recordemos que las fuerzas horizontales son positivas si van hacia la derecha y serán negativas si van hacia la izquierda. Despejando, tenemos que la tensión menos la componente horizontal del peso es igual a la fuerza de fricción estática. Ampliando nuestra ecuación, obtenemos que la tensión menos la masa 2 por la gravedad, que es el peso, multiplicado por el seno del ángulo de inclinación que tiene el objeto, es igual a la fuerza de fricción estática. Algunos se preguntarán por qué la función seno y no la función coseno. La respuesta radica en verificar que, según nuestro diagrama de cuerpo libre, la componente horizontal del peso es el cateto opuesto al ángulo, mientras que la componente vertical es el cateto adyacente y cateto opuesto entre hipotenusa, ese es igual a la función seno de un ángulo. De ahí que la componente horizontal sea la función seno. Sustituyendo, la fuerza de fricción estática es igual a 49 newtons, que es la fuerza de tensión calculada anteriormente, menos la masa 2, 8 kilogramos, por el valor de la gravedad, 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el seno del ángulo de inclinación, que según nuestro dibujo y nuestro diagrama es de 30 grados. Por lo tanto, al efectuar el cálculo, obtenemos que la fuerza de fricción estática es igual a 9.8 newtons. Aplicando la primera condición en el eje vertical del objeto 2, obtenemos que solo hay dos fuerzas en esa dirección. La fuerza normal apuntando hacia arriba, por eso tiene signo positivo, y la componente vertical del peso apuntando hacia abajo. Son las únicas dos fuerzas que actúan. Y por tal razón, al despejar, tenemos que la fuerza normal es igual a la componente vertical del peso del objeto 2. Ampliando nuestra ecuación, obtenemos que la fuerza normal es igual a la masa 2 por la gravedad por el coseno del ángulo de inclinación.
Anteriormente explicamos por qué la inversión de funciones trigonométricas. Sustituyendo, tenemos la fuerza normal es igual a los 8 kilogramos, que es el valor de la masa 2, por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, por el coseno de 30 grados, que es el ángulo de inclinación. Y nos resulta que la fuerza normal es igual a 67.9 newtons. Ese es el valor de la fuerza normal que actúa en el objeto 2. Para concluir con nuestro problema, de manera general tenemos que la fuerza de fricción cinética es igual al coeficiente de fricción cinético por la fuerza normal. Despejando y luego sustituyendo, obtenemos que el coeficiente de fricción cinético es igual a la fuerza de fricción cinética entre la fuerza normal. El coeficiente de fricción cinético es igual a 9.8 newtons, que es el valor de la fuerza de fricción, entre 67.9 newtons, lo que nos resulta que el coeficiente de fricción cinético es igual a 0.144. Los coeficientes de fricción son valores comúnmente decimales, no tienen unidades, es decir, son adimensionales, debido a que ellos representan nada más la rugosidad de la superficie. Esperando se haya comprendido lo desarrollado en este video, me despido, nos veremos en una próxima ocasión.